Buenos días, hermanos. Nos da gusto saludarles. Espero en el Señor que todos ustedes se encuentren bien y gozando de las bendiciones de nuestro Señor y agradecerles el que nos estén acompañando en este devocional de miércoles, aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo de devocional o de meditación de la Escritura en las manos de Dios y oramos. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, agradecemos el cuidado que tienes para con nosotros y nuestras familias, de tal manera que podemos testificar, Señor, que no nos hace falta nada y hasta el día de hoy tú has estado con nosotros por tu inmensa fidelidad, Señor. Pues gracias, Padre, por todo esto y queremos poner en tus manos este tiempo de devocional, rogando la suministración de tu Espíritu y guía en tu palabra para que nosotros podamos comprender, Señor, que si nosotros tenemos a Cristo como el todo, Padre Celestial, pues también, Señor, de esa manera nosotros podemos tener gozo y contentamiento en cualquier circunstancia, Señor, de la vida. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando nosotros no conocíamos de Cristo, no teníamos sentido en la vida, no había algo que pudiera satisfacernos, no había situaciones que pudieran hacernos percibir o sentirnos plenos, debido a que nuestro corazón perseguía otras cosas, nuestro corazón anhelaba e incluso codiciaba cosas, hermanos, que fuera de, pues por supuesto al no conocer al Señor, lo único que producían en nosotros era frustración, hermanos, producía pecado, producía cosas vanas, porque precisamente no buscábamos efectivamente del Señor. Pero cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos, algo que nos provee la palabra, lo que nos provee el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, por supuesto Dios, hermanos, es que nosotros podemos tener gozo y contentamiento en cualquier situación, hermanos, a causa de que nuestra fe y nuestra esperanza y nuestros ojos están puestos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Entonces vamos a ir por favor a la epístola a Filipenses, capítulo 4, la epístola de Filipenses, capítulo 4, hermanos, y vamos a leer solamente cuatro versículos, hermanos. Es Filipenses capítulo, y es Filipenses 4, hermanos, Filipenses 4, de los versículos 10 al 13. Filipenses 4, de los versículos 10 al 13, dice, el apóstol Pablo escribe, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, y de servir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de los que sabemos y hemos leído la epístola a los Filipenses, sabemos que Pablo escribe la epístola de los Filipenses, que es una de las epístolas que se les llama de la cautividad. Pablo escribe desde la cárcel, hermanos, y Pablo, vamos a llamarlo así, estaba cerca el ocaso de su vida y él estaba preso, estaba cruzando por situaciones muy difíciles, hermanos, y Pablo precisamente escribiendo a los filipenses por el amor, la entrega, el compañerismo y además porque ellos estaban supliendo las necesidades de Pablo. Pablo escribe esta carta que tenemos hasta el día de hoy en la posteridad, hermanos, en la cual se conoce mucho a la epístola de los filipenses como la epístola del gozo, que marca la clave del gozo, hermanos. Sí. Y hemos hablado aquí, hermanos, comentado que el gozo se podría traducir no en alegría, no es una emoción, el gozo no es una emoción, hermanos, no es una alegría, no es estar feliz. El gozo es la actitud, es mantener la actitud, hermanos, firmes, la mejor actitud bajo cualquier circunstancia buena
o mala. Y esa actitud, hermanos, la mantenía Pablo, a pesar de que sí lloraba, a pesar de que se enfermaba y sufría, era perseguido. Hermanos, el apóstol Pablo mantenía buena actitud en las buenas y en las malas, ¿no? Y aquí en este texto, hermanos, cuando dice sé tener y no tener, ser estar en escasez y en abundancia, entonces aquí vemos, hermanos, precisamente la clave ya del gozo de Pablo y que le hablaba a los filipenses, hermanos, y es que la clave del gozo para que Pablo se mantuviera así en el Señor, era precisamente el contentamiento. Y el contentamiento está, hermanos, en que Cristo Jesús para Pablo era suficiente en todas las cosas, ¿no? Y con esto, hermano, hermana, quiero preguntarte, ¿cuál es la actitud que tú tomas, hermano, hermana, ante los desafíos y vicisitudes de la vida? El domingo anterior predicábamos ahí, hermanos, en la enseñanza del domingo enseñaba que la vida cristiana es una vida llena de altibajos. ¿Sí? La vida cristiana no siempre es plana, hermanos. La vida cristiana va subiendo, bajando, como yo les decía, una onda de radio, y la vida cristiana está llena de altibajos. Y no siempre estamos, hermanos, vamos a decir, no siempre estamos en la bonanza, sino que muchas veces estamos dentro de la prueba y la turbación, y así es la vida cristiana. Y el punto, hermanos, que hablábamos precisamente es, si la vida cristiana tiene esos altibajos, ¿cómo respondemos nosotros al Señor ante los altibajos de la vida, entre las buenas y las malas, hermanos, entre la bonanza y la prueba y la turbación? ¿Cuál es nuestra respuesta? Bueno, Pablo nos enseña, hermanos, que al tener a Cristo como suficiente, hermanos, Pablo nos enseña que al tener a Cristo como suficiente para Pablo, entonces él podría mantener gozo y él podía, hermanos, tener contentamiento. Porque fíjense, dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, hermanos, era Cristo suficiente. Y para comenzar, entonces, hermanos, te hago esa pregunta. ¿Cómo mantienes, hermano, hermana, familiares, amigos, el gozo, la buena actitud ante las circunstancias, desafíos de la vida o entre las buenas y las malas? Espero que tú y yo estemos tomando el ejemplo del apóstol Pablo, que al tener a Cristo como suficiente, él podía mantener gozo, e incluso escribe, regocijaos en el Señor, os digo. ¿Por qué? Porque él sabía que Cristo era suficiente, hermanos, y él podía mantener una buena actitud bajo cualquier circunstancia. Entonces, hermanos, estamos hablando de que el gozo, hermanos, la clave del gozo es tener contentamiento en Cristo bajo cualquier circunstancia. Tener contentamiento en Cristo, hermanos, es no fijar la mirada en las circunstancias, en los problemas, los desafíos, sino que el contentamiento está en todo lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Aunque el texto que vamos a leer, hermanos, o que estamos leyendo ahorita no lo menciona, se los menciono a ustedes para decir, bueno, ¿dónde está la perspectiva? Si nuestro gozo no va a estar en las circunstancias, no está en los desafíos, en las turbaciones, en los problemas que enfrentamos en la vida, hermanos, pero sí debe estar en el Señor. Bueno, ¿cómo es que puedo mantener el gozo? Primero es que somos hijos de Dios. En Romanos 8, Efesios 1, nos marca que nosotros somos hijos de Dios. Primero somos hijos de Dios. Punto número 2, hermanos, somos coherederos de la gracia. Al final, hermanos, a nosotros nos espera, por supuesto, la vida eterna. Somos coherederos de la vida eterna y hay que tener los ojos en la eternidad, hermanos. Y al ser hijos de Dios y al ser coherederos de la gracia, hermanos, por supuesto, se añade que nosotros somos ciudadanos del reino, y como ciudadanos del reino, hermanos, es decir, del reino eterno, nosotros, según Romanos 8, somos más que vencedores. En Cristo lo tenemos todo, en Cristo tenemos plenitud, y en eso tiene que estar, hermanos, nuestra perspectiva para mantener el gozo y la paz dentro de las circunstancias, buenos o males, o a los peores, hermanos. Y es otra vez el que somos hijos de Dios, que somos coherederos del reino, hermanos, y por supuesto con nosotros, al ser ciudadanos del reino en Cristo, Él ya nos hizo más que vencedores en la obra, vamos a decir, hermanos, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que vuelvo a leer el texto, dice el versículo 10 de Filipenses 4, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, ¿no?
Los filipenses querían tener cuidado de Pablo, querían suplir sus necesidades, pero no habían encontrado el hueco o el espacio para poderle suplir hasta el momento que llegó. Y dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a contentarme con cualquier que sea mi situación. Ya aquí lo estamos viendo, hermanos. Tengo contentamiento, estoy suplido, estoy pleno con cualquier situación, sea buena o sea mala, ¿no? Y dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así que debido a que para Pablo, hermanos, Cristo era suficiente y era su todo en todo, hermanos, Pablo podría vivir de una manera plena, satisfecho en el Señor, precisamente, hermanos, ya sea que las cosas estuvieran en bonanza o ya sea que hubiera prueba, turbación, casi hasta la muerte, decía el apóstol Pablo, él podía mantenerse firme, hermanos, a causa de la perspectiva que tenía en aquellas cosas que Dios ya le había entregado en Cristo Jesús. Por eso, pensando en eso, es cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la bonanza, en las buenas, en las malas, hermanos, o en las peores, yo puedo estar firme porque Cristo me fortalece, y lo que me fortalece de Cristo es su poder, el tener nuestra relación con Él, el herederos de la vida eterna, ya les comentaba, hermanos, y por supuesto el que en Cristo somos más que vencedores. Así que, hermanos, el contentamiento es una disciplina que debemos adquirir, que debemos aprender. Ese es un punto importante. El contentamiento, hermanos, es una disciplina que debemos aprender. Fíjense, dice el apóstol Pablo, el propio apóstol Pablo, haciendo el apóstol Pablo, hermanos, era un hombre, era un discípulo del Señor enseñable. No solamente enseñaba, sino que era enseñable. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y muchas de las enseñanzas o aprendizajes de Pablo, hermanos, fue directamente del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, le reveló muchas cosas al apóstol Pablo. El Señor Jesucristo fue el que se le apareció al apóstol Pablo, fue el que le habló de su evangelio y el Señor Jesucristo fue el que lo llevó a sus propios pies, hermanos, y el Señor Jesucristo lo fue ejercitando dentro de su vida ministerial, hermanos, de tal manera que Pablo aprendiera a depender totalmente del Señor. Así que, así como Pablo, hermanos, era un hombre grande, prolífico en el Evangelio, hermanos, en el avance del Evangelio, era un gran hombre usado con poder de parte de Dios, pero algo también que podemos ver grande y maravilloso de parte de Pablo y su carácter, es que Pablo era un hombre enseñable. Él aprendía lo que tenía que aprender. Así que, hermanos, para que nosotros podamos mantener el contentamiento, el gozo y el contentamiento, hermanos, debemos darnos cuenta que el contentamiento o el gozo, hermanos, es una disciplina que debemos aprender. Nos tenemos que ejercitar dentro de esto para adquirir gozo. Alguna vez, hermanos, hace muchos años en una iglesia, ahí en Ecatepec, nos decía un hermano que nos estaba enseñando la escritura y nos decía, cuando le pidas algo al Señor en oración, ten cuidado de lo que le vas a pedir, porque si tú le quieres pedir paz, te va a traer turbación para que tú encuentres la paz, ¿no? Y bueno, eso es algo interesante, a mí me sonaba interesante, como que si yo le quiero pedir paz a Dios, Dios va a permitir precisamente la turbación o la prueba, los desafíos, para que entonces pueda experimentar dentro del sufrimiento la paz. Entonces nos decía así el hermano, tengan cuidado de lo que le van a pedir al Señor. Pues en esta parte, hermanos, comentando en esto, es que nosotros, hermanos, debemos también permitir que si Dios va a utilizar las situaciones difíciles de la vida, es porque Él nos quiere perfeccionar. Y nuestros ojos, como dice, como escribió el autor de Hebreos, hermanos, nuestros ojos tienen que estar en el Señor, no en las circunstancias, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras capacidades, sino en el Señor. Dice Hebreos 12, versículo 2, dice el texto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y creo que lo voy a leer desde el versículo 1.
El autor de Hebreos teniendo, hermanos, en un contexto anterior e inmediato, teniendo lo que se le conoce como la galería de la fe o la lista de los héroes de la fe, los pone como testigos de la fe, hermanos, y dice en el versículo 1 de Hebreos 12, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, la dirección que está dando, hermanos, el autor de Hebreos es cómo vamos a responder, hermanos, a las circunstancias de la vida, a los calores de la vida, a las pruebas, a la turbación, hermanos, y es despojándonos del pecado, ya no respondiendo con pecado, sino respondiendo piadosamente. Despojémonos del peso que nos asedia y corramos con paciencia. O sea, es responder de una manera bíblica, hermanos, sabiendo que Jesús es aquel que ya nos dio la victoria en su obra redentora, hermanos. Entonces, esto a mí me parece interesante porque nos lleva a lo que estamos precisamente comentando, que así como Jesús aprendió, hermanos, del dolor y aprendió, dice que obediencia en su humanidad, así como el Señor Jesucristo fue enseñable, Pablo fue enseñable, nosotros al nacer a Cristo por medio del Espíritu, hermanos, también somos capacitados para ser enseñables. Así que el gozo y el contentamiento, hermanos, son disciplinas que debemos aprender, que debemos dejar que se ejercite. Y no lo vamos a lograr, hermanos. Yo no voy a aprender el gozo y el contentamiento si no es que paso por situaciones como los altibajos de la vida, hermanos. Necesito pasar por los altibajos de la vida para aprender lo que Dios quiere para mí, ¿no? Y vamos a avanzar, hermanos. Y es que el contentamiento y el gozo, hermanos, o el contentamiento trae gozo en la escasez como en la abundancia. En las buenas y en las malas, hermanos, es aprender a tener gozo, ¿verdad? Porque lo estamos aprendiendo, porque lo estamos ejercitando. Dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer, dice el texto, necesidad. Así que el contentamiento trae gozo en la escasez como en la abundancia, hermanos. Es, otra vez, acuérdense, el gozo, hermanos, es tener una buena actitud. Y contentamiento es precisamente vernos plenos y satisfechos. Y tendríamos que decir, ¿a qué nos referimos con contentamiento? Es vernos plenos y satisfechos. No solamente sentirnos, no solamente es tener una sensación, hermanos, es de llenura, vamos a decirlo así, sino percibir la realidad y ver que en Cristo Jesús estamos plenos y satisfechos. En Cristo, por su amor, por su provisión y cuidado para nosotros, no nos hace falta nada, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé estar en la escasez, hermanos, sé tener hambre, sé estar saciado, ¿verdad? Sé tener abundancia, sé tener necesidad. ¿Por qué? Por supuesto, hermanos, él aprendió, precisamente aprendió de lo que el Señor le estaba mostrando, así que él se dio cuenta que el contentamiento trae gozo en medio de la escasez o en la abundancia. Así que Pablo, hermanos, en lo que son las vicisitudes o en los altibajos de la vida cristiana, aprendió, hermanos, a tener gozo y contentamiento. Y ya les decía yo otra vez, hermanos, si el gozo es mantener la mejor actitud bajo cualquier circunstancia, buena, mala o hasta en las peores, hermanos, el contentamiento es percibirse, no solamente sentirse, el contentamiento es percibirse pleno, hermanos, y satisfechos en la provisión, el cuidado y el amor de Dios. No vayan conmigo a la primera epístola a Timoteo. Vamos a observar cómo Timoteo nos muestra esta parte. Primera epístola de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Pablo le escribe a Timoteo en cuanto a cómo debe llevar el pastorado y cómo debe hacer el contraste o la diferencia entre aquellos lobos rapaces que nada más quieren medrar de la fe y entre aquellos que sirven al Señor de un corazón sincero, hermanos prestos y por supuesto siendo satisfechos de que Dios les da. Primera Timoteo 6, versículos 6 al 8 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo
estemos contentos con esto, ¿no? Hermanos, teniendo sustento y abrigo. Así que, hermanos, teniendo al Señor Jesucristo como proveedor, teniendo al Señor Jesucristo, hermanos, como aquel que nos ha suplido a todo, teniendo al Señor Jesucristo como prioridad en nuestra vida, como Pablo lo tuvo, hermanos, nosotros podemos observar que el contentamiento trae gozo dentro de la escasez y aún de la abundancia, porque nos vemos, nos sentimos, hermanos, plenos y satisfechos y provistos con lo que Cristo nos da, sabiendo que Él nos da precisamente lo que necesitamos, no aquellas cosas que debamos codiciar. Así que en Cristo estamos plenos, hermanos, en Cristo estamos satisfechos, en Cristo estamos provistos, ¿sí? Por eso es que en las buenas o en las malas, hermanos, en cualquier circunstancia en que nos encontremos, el contentamiento y el gozo tienen que mostrarse en nuestra vida. Una buena actitud, pero además vernos plenos y satisfechos, ¿sí? Entonces, esto es algo que podemos seguir aprendiendo del apóstol Pablo, ¿no, hermanos? Pero también, por ejemplo, en 2 Corintios, cuando Pablo es experimentado en quebranto, cuando Pablo es experimentado en dolor, cuando Dios está tratando en su carácter, hermanos, Pablo también nos testifica esto en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 12. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 10, dice el texto. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Algo interesante ahí que nos marca el versículo 10. Bueno, seguimos leyendo, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermanos. Entonces, en este punto, hermanos, es interesante cómo el apóstol Pablo nos sigue enseñando que su dependencia de Dios era plena, porque precisamente en Cristo se sentía satisfecho y pleno, y de ahí que le llevaba a guardar o a tener buena actitud, hermanos. Como un tercer punto, hermanos, y para avanzar, el gozo y el contentamiento, hermano, se adquieren cuando Jesucristo es, entonces, hermanos, suficiente en nuestra vida. Es como un punto de conclusión. Lo hemos venido mencionando, pero es un punto de conclusión. ¿Cómo es que yo puedo guardar el gozo y el contentamiento, hermano? Es precisamente cuando Cristo es efectivamente suficiente en nuestra vida. Dice otra vez Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No hay algo que me pueda doblegar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es debido, hermanos, otra vez, a que podemos observar que el apóstol Pablo encontró que Cristo era suficiente, ¿no? Les vuelvo a leer Filipenses 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Así que podemos observar efectivamente que Pablo veía a Cristo como suficiente en todo, hermanos, y de ahí que podía mantener el gozo y el contentamiento, hermanos. Entonces, el gozo y el contentamiento se adquieren cuando el Señor Jesucristo es suficiente en todo. Mi esperanza, hermanos, mis planes, mis energías, hermanos, tienen que estar, vamos a decirlo así, soportadas, o tienen que estar dirigidas a lo que Cristo me ha dado, hermanos, mediante la fe y su Espíritu, a lo que Cristo me capacita en su palabra y lo que Cristo efectivamente ha hecho por nosotros para que nosotros podamos ser coherederos del reino y de la gracia como Él a eso nos ha llamado, hermanos. El apóstol Pablo lo decía en la epístola a los Efesios capítulo 4, 1, dice que debíamos ser dignos a la vocación a la que fuimos llamados nosotros, ¿no? Y caminar en dignidad precisamente en el camino cristiano, hermanos, es mantener el gozo y el contentamiento debido a que Cristo es suficiente en todo para nosotros, ¿no? Cuando tú te encuentras en un desafío, hermano, hermana, cuando estás cruzando por turbación, ¿en dónde, hermano, recargas o llevas tus emociones, tus pensamientos, tus acciones, tus recursos?
en dónde se soportan, en dónde confías, en dónde pones tu confianza, en el hombre, en las circunstancias, aún por muy abrazadoras, o pones tu fe y tu confianza en aquel que que es la plenitud de todo en todo, que nos ha hecho más que vencedores, y el cual dice su palabra en Romanos 8, 17, hermanos, y 18, que lo que nosotros podamos sufrir y padecer en este mundo ni en este tiempo no se va a comparar con la gloria que nos espera. La perspectiva de la vida eterna, hermanos, y de la gloria, esa perspectiva es la que nos va a ayudar a mantenernos firmes en Cristo y a darnos cuenta, hermanos, que podemos estar firmes en gozo y en contentamiento, puesto que Cristo, hermanos, es aquel que nos fortalece en todas las cosas, como lo dijo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, el gozo y el contentamiento se adquieren cuando Cristo Jesús es suficiente en nuestra vida. No requerimos nada más que lo que Cristo nos puede dar en esta vida terrenal, hermanos, porque Él suple todo lo necesario. No requerimos nada más porque Cristo lo ha cumplido todo, lo ha cubierto todo delante de Dios, y no necesitamos nada más porque tenemos la perspectiva de la vida eterna en la cual el Señor Jesucristo precisamente nos dará todo lo necesario para vivir en la eternidad, ya que Él será, como dice en Apocalipsis, el alimento del cual las 12 meses del año vamos a ser alimentados, hermanos, y estaremos nosotros glorificando su nombre por siempre. Así que, ¿cuál es la actitud que tú tomas dentro de las pruebas? ¿Cuál es la actitud o cómo tú observas la vida cristiana dentro de esos altibajos? Puedes entender otra vez y recordar que la Biblia, nos muestra que la vida cristiana tiene altibajos. Ya pudiste ver que también los grandes hombres de la Biblia, como Pablo, el Señor Jesucristo, Pedro y muchos que podríamos mencionar, como en el capítulo 11 de Hebreos, tuvieron altibajos en su vida. Y ya también pudiste observar, hermano, hermana, que todos ellos, hasta el Señor Jesucristo, incluso Pablo, hermanos, tuvieron que aprender como disciplina el gozo y el contentamiento para ser suplidos en el Dios único y verdadero. Ya pudiste observar eso. Veamos nosotros esto que estamos observando y tomemos su ejemplo, sigamos sus pasos. ¿Sí? La disciplina del gozo y el contentamiento tenemos que adquirirlo para ser fortalecidos en el Señor, y tenemos ya una vez fortalecidos y conociendo eso, tenemos que comprender que el gozo y el contentamiento, hermanos, los tenemos que mantener precisamente firmes, hermanos, porque precisamente el gozo y el contentamiento tienen que mostrarse, hermanos, tanto en la abundancia como en la escasez, en las buenas y en las nuevas, en las buenas y en las malas, perdón. ¿Y a causa de qué? Con el punto que hemos estado repitiendo, a causa de que Cristo es suficiente para nosotros en todo. Pues hermano, hermana, espero que esto haya sido de edificación para ti. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les siga bendiciendo y nos vemos el próximo fin de semana en nuestro servicio dominical. Que el Señor les guarde. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias porque podemos observar con el ejemplo del apóstol Pablo, del propio Señor Jesucristo, que tú nos has hecho un llamado tan especial que aún dentro de los altibajos de la vida cristiana, aún, Señor, a pesar de las turbaciones y aún a pesar de las victorias, Señor, tú nos quieres mantener firmes y quieres que aprendamos y nos ejercitemos en estas cosas para adquirir gozo y para tener contentamiento con lo que tú nos das, sabiendo, Padre Celestial, que dentro de los altibajos de la vida tú eres fiel con nosotros y quieres que permanezcamos fiel contigo, sabiendo que Cristo es suficiente en todo, así como lo pudo declarar el apóstol Pablo, Señor. Pues fortalécenos en esto. Gracias, Señor. Ayúdanos y permítenos adquirir carácter y disciplina para que nuestro gozo sea lleno y pleno en todo momento y tener contentamiento con todo lo que nos das, porque precisamente otra vez Cristo es suficiente, Señor. Pues, Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, y gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, familiares y amigos. Les mando un fuerte abrazo y hasta pronto.